Ay, Dios santo. Gracias, querido compañero. Qué hermoso escuchar a Ali Primera cada vez que comenzamos el programa, porque eso es alimento para el alma. Escuchar a Ali. Tus canciones, Ali. Queremos, como siempre, dar gracias al Dios Todopoderoso, porque sin Él nada somos. Gálatas 6:3. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dependemos de un Dios que todo lo puede, que es el que guía a los hombres, como señalara el mismo Libertador en el discurso de Angostura, que estamos próximos, el 15 de febrero. Por eso que febrero es un mes de grandes celebraciones a nivel de la vida, a nivel de la revolución bolivariana. Representa mucho el mes de febrero. 1 de febrero, y me correspondió además, le doy la gloria a mi Cristo amado, día miércoles cayó, 1 de febrero. Y tuve el honor pues de hacer ese programa en honor a nuestro general Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano y sus luchas. Y decía yo que Ezequiel fue producto de las circunstancias, surgen las revoluciones y mueven como a pajas, como lo decía el mismo Bolívar, a los hombres. Yo fui una débil paja, dijo Bolívar, arrastrado por los cambios, por los vientos de la revolución, arrastrada por el viento, arrastran y llevan a los hombres. Bueno, esas circunstancias, esos vientos que soplaban, arrastraron también pues a Ezequiel Zamora. Pero también arrastraron a Sucre. Y entonces yo el miércoles 1 de febrero, natalicio de mi general Zamora, le daba gracias a Dios por haberme permitido que el 1 de febrero cayera día miércoles y yo poder dedicarle parte de esta artillería del pensamiento, de estas humildes reflexiones, de este humilde soldado, a mi general Ezequiel Zamora y a las luchas campesinas, que además fundamentado en la doctrina robinsoniana de nuestro maestro Simón Rodríguez, que señaló que una revolución política pide a gritos una revolución económica, y lo hemos explicado. Teníamos primero que tener la independencia política para poder luego implementar nuestro modelo económico, pero no fue así. Decía nuestro maestro, la batalla económica no llegó ni siquiera a iniciarse, y nos señaló luego, nos dio unas líneas. Dijo, bueno, si ustedes quieren hacer una revolución económica, como deben hacerla, deben comenzarla por los campos y de allí extenderse. Creo que Zamora tenía bien claro el pensamiento robinsoniano, por lo menos en la praxis, y empezó la lucha por la liberación de las tierras, hombres y tierras libres, valga la repetición de la palabra. Y sus luchas y los potreros comunales, y con cuántas cosas se enfrentó Zamora. Bueno, traicionado, heroica nuestra historia, diría mi comandante Chávez, pero muy triste al mismo tiempo, llena de muchas intrigas, y muchas traiciones, muchas ambiciones. Y hoy me corresponde, pues 3 de febrero, hablar de mi general Sucre, Qué honor, porque además lo poco que he estudiado de mi general Sucre te va llenando de esa fuerza y de esa admiración a esos hombres, que además mucha tristeza también, porque si uno ve cómo aquellos dos grandes hombres se entrecruzaron en la vida por razones del destino, por razones de un Cristo, y llegaron, por aquí está una lectura que voy a leer para que vean cómo Dios obra por camino misterioso y pone hombres en el camino, y nosotros tenemos que ir aprendiendo en lo colectivo y hacer ese Cristo colectivo, como decía mi comandante Chávez, ese Chávez colectivo. Tenemos que apuntar hacia allá, hacia la gran unidad de los movimientos campesinos, fundir la patria en un todo. Solo así seremos libres, solo así lograremos concretar el gran sueño bolivariano. No hay otra forma. Pero voy a leer algo aquí para que vean cómo Dios obra a veces por caminos misteriosos. Es Dios que pone a los hombres. Bolívar, repito, lo dijo. Dijo en el discurso de Angostura, cuando estaba hablando del discurso de Angostura, que no terminé la idea, decía, yo fui una débil paja arrastrado por el huracán de la revolución. Yo no he hecho ni bien ni mal, dijo Bolívar. Fuerzas irresistibles del cielo
me llevaron a los sucesos. Atribuírmelos yo sería darme un don que no merezco. Yo no hice nada. Por eso en el manifiesto de Carúpano, culpado y juzgado por la pérdida de la Segunda República, él dice: compañeros, yo solo soy un instrumento escogido por Dios para darles la libertad. Yo juro que libertador o muerto, Dios concede la victoria a la constancia. Dios. Y aquí está, miren, este libro hermoso de esta colección de este gran escritor Rumanzo González y la vida de Antonio José de Sucre. Y otros grandes escritos, pero la vida de estos hombres está profundamente ligada. Si no, veamos la despedida. Es para llorar de tristeza y de dolor. Mueren el mismo año. Y entonces yo esta mañana reflexionando y leyendo un poco decía que Bolívar murió el 4 de junio, cuando asesinan a nuestro general, nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, héroe de Pichincha, de Boyacá, de Ayacucho, el héroe de Ayacucho, ¿no? Aquí leo rápidamente esto para que veamos un poco cómo Dios obra y pone a los hombres para que liberen a su pueblo, a sus pueblos, en cada región de este planeta. Dios obra y está allí. Si no, miren este libro, también, ¿ves? Hugo Chávez, el alma de la revolución en Cristo y en Bolívar, de mi general en jefe Jacinto Pérez Arcay. En Cristo y en Bolívar. Gracias, mi querido capitán Pérez Colmenares. Saludos. Aquí dice, solo una partecita de este hermoso libro que recomiendo mucho, porque además escribe de una manera muy hermosa que atrapa nuestro querido Rumanzo González. Dice: por constar entre los más ricos, la familia de nuestro querido general Sucre, Antonio José de Sucre pasa a continuar estudios en Caracas. Él, miren esto, él y no sus hermanos. ¿Por qué? Se pregunta Rumanzo González aquí. ¿Por qué? El destino siempre opera por canales extraños y pone su marca en el tiempo. Sucre dominó por añadidura la topografía que tanto le serviría en el desarrollo de las campañas militares. ¿Por qué? Porque recuerden que Sucre viene a estudiar ingeniería militar. Podríamos decir, qué casualidad, ¿no? Que para las distintas batallas tomaba posición estratégica de las batallas y escogía los caminos estratégicos para las campañas y las batallas. ¿Casualidad? No creo. No creo. Continúo hablando aquí de Sucre y de estas luchas que comenzaron con nuestros Caribe y su grito de Ana Karina Rote, Onicón, Paparoto, Intoto Manto, de resistencia, pero que es una continuidad de las revoluciones, que como decía mi comandante Chávez, no terminan, sino que a veces quedan soterradas y llega el momento que brotan a la superficie y toman sabanas y se hacen indetenibles. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, otra partecita de este hermoso libro de mi general Sucre, escrito por Rumanzo González. Nunca fue tan difícil hacer surgir y desarrollar una conciencia revolucionaria. Por añadidura, el papel moneda empezó pronto su acción venenosa. Al hacer la emisión de 1 millón de pesos en billetes, subieron los precios de todos. La multitud maldecía a los revoltosos. ¿Casualidad? La historia y sus matices. Miren esto, por ejemplo. Pronto aparecerá la carestía, el hambre, la agricultura y los negocios. Al expandirse la guerra son abandonados. Los puertos operan con dificultad a causa del bloqueo. A causa del bloqueo. Y todo esto comienza a vivirlo mi general Sucre, allá con los libertadores de Oriente, que luego se desvían en el camino. ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa?
¿Cuántos nos comenzaron la lucha con mi comandante Chávez? ¿Cuántos? Y luego lo traicionaron. Y además que la traición no solamente implica decirla de manera verbal, mira, ya no estoy contigo, sino que además quien no cumple con el legado y muestra la conducta recta, fiel a esos principios, puede estar de este lado y ser un traidor. Yo voy más allá, pues. Puede estar de este lado y ser un traidor. Por eso el Che lanza aquello, que la revolución se lleve en el corazón para morir por ella y en los labios para vivir de ella. Por eso es el ejemplo lo que convence y no la palabra. Pero aquí está mi general Sucre. Yo quiero que comencemos con una hermosa anécdota de nuestra historia, narrada, documentada, registrada, de estos dos grandes hombres, porque como todos sabemos, Sucre empieza muy joven en el ejército, apenas 15 años, un niño, podríamos decirlo, y todo lo que sufre, la pérdida de sus hermanos, de sus hermanas, y luego toda su clemencia, como diría Bolívar cuando lo describe en el diario de Perú de la Croix, como magistrado la clemencia, como amigo la lealtad, el alma del ejército, la cabeza más organizada de Colombia, y al único que el Libertador le escribe una biografía. Pero hay una anécdota porque Sucre, como todos sabemos, ha ascendido a general de brigada en el Congreso de Cariaco. Yo he tenido el honor a veces, que la vida me ha dado, las pocas veces que me ha dado ese honor, de ir a hablar de mi general Bolívar, y yo he dicho que no puedo hablar de Bolívar si no hablo de Sucre. Como no puedo hablar de Bolívar y de Sucre y no hablar de mi comandante Chávez. Pensamientos están entrelazados, es un todo, es un comprender, es un verlo holísticamente hablando, es verlo así. En una anécdota, Bolívar está con Oliari y viene el subteniente Sucre para la época. Dice que venía desaliñado y que Oliari lo ve y le dice a mi general Bolívar: ¿quién es ese mal jinete que viene allí, chico? Todo desaliñado, todo, ¿cómo le dice uno a los nuevos en la escuela, en la academia, cuando son así desaliñados? Lastroso. Pero otra cosa, chico. Desastroso, Lastroso. Recluta, desastroso, pues, desastroso. Mire, tiene desastroso nuevo. Pero algo así, pues. Ese teniente viene allí. Y Bolívar, desde ese entonces, que vio a ese joven subteniente, le dice a Oliari: no te extrañes, amigo. Es uno de los mejores oficiales del ejército. Y no se habían encontrado todavía en Cariaco. Estamos hablando de que era un nuevo, pues. Mi capitán, un nuevo. Y ya Bolívar lo había visualizado. A pesar de todas las intrigas, porque en Oriente había una campaña contra el Libertador. Había una campaña contra el Libertador. Abajo el Libertador. Solo que después Bolívar tiene que mostrar una posición de firmeza para unir al ejército. Una posición de firmeza. Pero por aquí lo dice, ¿ves? Bolívar otorga al margariteño vilmente la condecoración del Orden de los Libertadores. El secretario general Mariño, José Antonio Sucre, José Antonio Peña, que inspiran sentimientos de libertad. Pero por aquí dice: abajo Bolívar. No querían a Bolívar. Tenían visiones de ser el libertador Mariño, de los libertadores de Oriente. Por aquí lo voy a buscar para que lo veamos y demostrar aquí, pues, toda esa intriga que se tejió contra el Libertador. Pero desde allí, desde entonces, el padre Libertador
le respondió a Oliari en ese entonces, cuando señala que quién es ese mal jinete que viene ahí todo desaliñado, le dice, es uno de los mejores oficiales del ejército y estoy resuelto a sacarlo a la luz, convencido, dice para ese entonces, imagínense ustedes, convencido de que será superior a mí. Convencido. Por eso es que esta mañana reflexionando, repito, yo dije, Bolívar, lo he dicho ya varias veces, Bolívar murió un 4 de junio de 1830. Ahí muere. ¡Ay, balazo! La bala que mató a Sucre hirió mi corazón, iba herido ya. Y más allá de eso, bueno, las intrigas, viendo. Sucre le escribe, ya veo delante de nosotros todas las ambiciones desatadas. Sucre que era recto, eficiente, eficaz en el manejo de los recursos, severo en la disciplina. Por eso es que Bolívar dice que es el alma del ejército al cual sirve. Tú eres el alma, la esencia, el ejemplo, el faro, la guía. Y yo lo he dicho, a mis cadetes en la academia se lo decía, si hay un general de ejemplo se llama Sucre. Sigan el ejemplo de Sucre, sobre todo a la juventud militar, a la juventud militar. ¿Y cuántas dificultades hemos pasado, vivido? Y no hemos logrado concretar la tan ansiada libertad, sociedad democrática. Estamos en plena lucha todavía. Por eso es que yo digo que hay que salir a los hospitales, haciendo una metáfora aquí, a cuidar a los enfermos, al humilde, al que está sufriendo la guerra. Que estamos, ¿quién puede negarlo? Estamos en una guerra. Los estudiosos de la guerra, o nosotros los estudiosos de la guerra, los militares, sabemos que estamos en una guerra multiforme, multifactorial, multidimensional, total. Todos los tipos de guerra psicológica, guerra cognitiva. Y siguen evolucionando los conceptos de la guerra, las formas de verlas, las formas de hacerla. Porque recuerden que la guerra es un negocio, que invertir mucho dinero. Terminando la guerra de independencia, Bolívar dice, vea usted, querido amigo, escribiéndole a Robert Wilson, habíamos quedado arruinados por la guerra y vino la corrupción en la administración pública, pero habíamos quedado arruinados. Cuando Bolívar se va a Jamaica se va por algo y sin dinero. Y dice, bueno, pero un préstamo, por favor, yo les pago, yo veo, y le doy libertad de comercio a Venezuela y comienza a ofrecer todas las potencialidades que tiene Venezuela de abrir un comercio justo, equitativo. Por eso es que tiene un elemento económico la Carta de Jamaica. Los puertos bloqueados. Las guerras siempre tienen su componente económico de dominación. Acabada la guerra de independencia, la nueva forma de coloniaje fue la industria. Estaba surgiendo la revolución industrial. Y entonces Bolívar dice vea usted qué hace España. Vea qué hace España, agarra todas las materias primas de sus colonias y se las vende a Inglaterra y luego compra el producto manufacturado y ahí surgen los mercaderes, los nuevos mercaderes, los nuevos ricos y una economía parasitaria, como dice Ezequiel Zamora, un país sin industria, sin nada. Tenemos que desarrollar una industria, por eso aquel encuentro de Bolívar y Simón Rodríguez allá en la capital de Austria, le dice, ¿qué hace usted, mi querido maestro, perdiéndose aquí? Y Bolívar, mi maestro le responde, no te extrañes, querido amigo, le responde mi general Bolívar, las cadenas de la esclavitud también se rompen con inventos científicos, la espada sin ciencia y sin cultura no consolida la libertad. Todo está entrelazado. Pero Sucre, hoy a 228 años de su nacimiento, es la esencia nuestra. Y por eso tanta tristeza. Ahora ese llanto tiene que convertirse en fuerza. Esa angustia que uno la vive cada vez que lee a Sucre, cada vez que lee a Bolívar, y cómo murieron, tristes, y esas 2 cartas de despedida, porque no se pudieron encontrar, fui a la casa de usted y no estaba, cuánto dolor. No sé si fue mejor que me encontraras, le dice el Libertador, y no haberte despedido. Ay, Dios mío, ay, mi alma, diría el maestro Simón Rodríguez, llega a Matope. Vamos a una pausa y continuamos con más este programa especial, pues, hoy a 228 años del nacimiento del arma de nuestro ejército. Sucre, 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 sigamos estudiando a Sucre, sigamos su ejemplo, más que estudiarlo, seguir su ejemplo.
o estudiarlo para seguir su ejemplo. Leo rápidamente aquí en las redes sociales. Carlos JRM, saludos Carlos, gran abrazo hermano. Jorge Ramiro 68, saludos Jorge. Eduardo Carrasco 00, saludos Eduardo. Dominga Pérez, saludos compañera Dominga, camarada. Heisbel Cisneros, saludos a Heisbel. José Navas 7777, imagínate, ¿no? 7777 Navas. Y José González César, saludos a que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Recuerden que TVFan es un canal multiplataforma. TVFan siempre contigo, enamórate de TVFan. TVFan sigue creciendo a pasos agigantados, a paso de vencedores, diríamos los militares. Pausa y regresamos. La inocencia no mata al pueblo. Vamos de una vez, revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan Oprimidos entonces le canto. Mire, esta era la partecita, bueno, estamos de regreso, ¿no? A este es tu programa Artillería Bolivariana, pero para que veamos. No sé si puedes tomar esta toma aquí, mi capitán, de lo que yo comentaba, ¿no? De todo lo que tuvo que hacer el Libertador para unificar al ejército. No fue fácil. Ahí está, ¿ves? Y gritaban abajo Bolívar. De viva Bermúdez, viva Mariño. Y lanzan el pueblo de Guiri en contra del Libertador Simón Bolívar. Por eso Bolívar termina diciendo, solo la unión nos hace falta. Solo la unión. Desprendernos de toda ambición humana. De toda sed de poder. El ser humano es, yo lo he dicho, débil ante el reconocimiento, la adulancia. Por eso fue la única libertad con la que Bolívar no estaba de acuerdo. Y termina el Libertador diciéndole a mi general Sucre, usted no tiene ambiciones. Sucre lo abandona todo. Y cuántas cosas, Dios mío, sufrió mi general Sucre. Alguien podría decirle que a una persona con tanto sufrimiento de haber perdido prácticamente a toda su familia, podría tener el corazón más duro y sin embargo la nobleza. De la Serna, cuando le entrega la espada, general Sucre le dice, tan joven y con tanta gloria, jamás guardó en su alma de soldado humana rencor, mi general Sucre. Jamás, desprendido de todo, de toda ambición. Y por eso él, pero miren, de todas maneras, eso suele suceder. Miren lo que dice por aquí. La independencia no se hizo únicamente con patriotas y gente limpia de corazón. Intervinieron además los interesados y ambiciosos. Los interesados y ambiciosos. Y por aquí en este maravilloso libro, Sucre ya se venía ganando los enemigos por su rectitud, ¿no? Por su rectitud y su proceder. Por aquí en una carta escribe, tendré enemigos. Yo lo subrayé, ¿no? Mire, esto es un escrito de Sucre, mi querido capitán, ¿no? Y yo subrayé aquí, mi querido sargento Suárez, ¿ves? Déjame subrayártelo para que veas. Yo lo subrayé por aquí. Vamos a subrayártelo, compadre. Y yo le puse aquí, tendré enemigos. Y vamos a subrayártelo aquí. Para que no me quede el libro. Mi general Sucre. Y aquí yo subrayé con lápiz, querido mi sargento Suárez, tendré enemigos. Esto es un extracto
de la fuente original donde Sucre escribe esto contra sus adversarios internos, compañeros, internos. Y miren lo que dice aquí: tendré enemigos, dice mi general Sucre, decíale, porque cuando mandaba el ejército los he refrenado de sus caprichos y desórdenes y no les he consentido arbitrariedades en los pueblos, o porque no les he dado en Bolivia el dinero que ellos querían para jugar, o no les he tolerado la usurpación de los caudales de sus cuerpos, en fin, porque le he puesto costo a los vicios y a la indisciplina. Tendré enemigos. Y era desprendido. Cuando tuvo que renunciar al mando lo hizo. Sino de la aristocracia militar. Termina diciendo Sucre allí. Y aquí lo dice en este libro. Pero figúrense que mi general Mariño, uno de los libertadores de Oriente y los 45 de Chacachacare, quien en términos despectivos se dirige a mi general Sucre diciéndole: Toñito, échate para allá, Toñito. Por supuesto, mi general Sucre marca una pauta allí, alto. Era para hacer un poco más pedagógico la explicación, quizás. Era mi general Mariño, general de división. Y era mi general Sucre, mayor general, por decirlo de alguna forma para que se entienda un poco mejor. Gran mariscal, pues. Era superior en grado militar. Y entonces mi general Mariño, como había sido superior a Sucre, le dice: perdón, señor general, pues, se me olvidó que no estamos en Guiria, donde yo era tu superior. Se me olvidó. Pero sarcásticamente, ¿no? Sarcásticamente. Pero allí Sucre demuestra que no tiene ambiciones de mando ni de nada. Cuando dice: aún en contra del propio Bolívar yo renuncié. Con todas las intrigas que se comenzaron a tejer contra Sucre, entendiendo que era el sucesor del Libertador, incluso cambian la Constitución para que Sucre no asuma la presidencia. Incluso cambian la Constitución. Y luego todas las conspiraciones. Y eso que él dice al final, allí, cuando estos tratan de culpar al Libertador, ya triste, y envía la única esperanza de salvar la revolución a Sucre, era la última esperanza que tenía el padre Libertador. Por eso, repito, cuando asesinan el 4 de junio, dice: vaya, la bala que mató a Sucre y me hirió, e hirió mi corazón, nada más y nada menos. Su corazón lo hirió. Quedó herido de muerte, pues. Lo mató la tristeza, lo mataron las intrigas, lo mataron las ambiciones. Y miren lo que dice Sucre aquí. Intuía, la intuición, pues, intuía que el azote de las nuevas repúblicas iba a ser la clase castrense, reclamadora de premios por servicios de guerra y envalentonada además sobre una población empobrecida y en duelo por millares de víctimas. Al fondo de su alma, temía mucho. Creo que habrá nuevas escenas, expresa en otra carta al mismo Bolívar, y que el incendio revolucionario lo abrazará todo. Veo delante de nosotros, escribiéndole al Libertador, mi general Bolívar, veo delante de nosotros todos los peligros y todos los males de las pasiones exaltadas
y que la ambición, la venganza van a desplegarse con todas sus fuerzas. Pero nosotros, porque al final Marín, cuando mi general Sucre le hace el reclamo de que esa clase militar aristócrata iba a acabar con la revolución, Mariño le dice: epa, pero tú perteneces a esa clase también. Pero sabemos que Sucre no tenía ambiciones, como le dijo el Libertador, se lo dijo: usted, mi querido general, no tiene ambiciones. No sabe cuánto lo admiro, repito, fue al único que el Libertador le escribe una biografía, el único. Mire, vamos a una pausa rápidamente y volvemos con nuestro programa Artillería Bolivariana, porque en este otro hermoso libro de mi general Sucre, sabía Sucre que iba a morir. Ya lo veía, pues lo intuía. Estos grandes hombres saben cuándo van a partir. Lo saben, lo intuyen, lo saben. Pero sigue siendo 228 años volver a Sucre. Cuando decimos la frase volver a Carabobo, es volver a Sucre, es volver a Bolívar, es volver a Zamora. Es buscar en las páginas de la historia las señales y los símbolos necesarios para construir el modelo con que soñamos. Pero es necesario verlo, una mirada siempre al pasado para no repetir los errores. Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. Estudiante, por tu propia... Era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Yoho. Estamos de regreso, pues. Estamos al final. Voy a leer esto. Quiero leer esto rápidamente. Sucre sabía que iba a morir. Sabía, pero no había otra forma, pues. Y prefirió, por decirlo de alguna manera, queridos compañeros, morir de pie. Morir de pie. Hay un diario que para entonces se llamaba El Demócrata. Y un articulista escribe lo siguiente allí, ¿no? Y termina en torvo el articulista diciendo lo siguiente en el diario El Demócrata. Puede ser que Obando, miren lo que escribe el articulista, puede ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar, y por lo cual el gobierno está tildado de débil. Y nosotros todos y el gobierno mismo carecemos de seguridad si no hacemos esto, si no eliminamos a Sucre. Obando hizo efectivamente con Sucre lo que era necesario que los otros Obandos hicieran con Bolívar, puesto que Bolívar era un agonizante, ¿no? Llegó Sucre a Popayán y el coronel López, comandante de las armas, le ofreció un escolta y 28 hombres. Pero como no pudieron ser alistados rápidamente, Sucre presidió de aquella seguridad y continuó su camino. Alguien al verle salir le echó la bendición como quien va a recibir la muerte. Sucre, acompañado del doctor José Andrés García Trelles y dos de sus fieles asistentes, Lorenzo Caicedo y Francisco Colmenares, llegó al Salto de Mayo y de allí pasó la noche del 2 al 3 de junio alojado en la casa de un tal José Erasmo. Pocos días antes, el general José María Obando, que ejercía la autoridad militar en Pasto, llamó a un Apolinar Morillo, oficial protegido suyo, y en presencia del comandante Antonio María Álvarez, le dijo que la patria se hallaba en mayor peligro de ser sucumbida por tiranos. Miren toda la conspiración que había ya, ¿no? Y que el único medio de salvarla era quitar al general Sucre, quien venía de Bogotá a levantar al Ecuador para apoyar el proyecto que tenía de coronarse Bolívar.
y le dio un papel para el mismo Erasmo, en cuya casa se alojó el 2 de junio. El papel decía lo siguiente, más o menos: el conductor dirá a usted la voz, el objeto de su comisión. Usted dirigirá el golpe, manos a la obra. Manos a la obra. Y asesinaron a mi general Sucre. A 228 años del nacimiento, nuestro llamado es el llamado bolivariano, de la unidad, del cese de las ambiciones, del cese de las intrigas, para, en honor a nuestra alma, al alma del ejército, al alma del proyecto bolivariano de Sucre, seguir luchando para concretar el sueño bolivariano. Para ello hay que luchar contra las ambiciones, contra el egoísmo, contra las intrigas, pero sobre todo contra las ambiciones, humanas, que son más peligrosas que cualquiera otras. Ambiciones de poder, las ambiciones humanas, de la avaricia. Contra todo eso hay que luchar. Así que bueno, mi general Sucre, estás más vivo que nunca en los corazones de quienes amamos la patria, de quienes sentimos la patria. Mi general Sucre, a 228 años de tu nacimiento, yo solo puedo decir gracias, Dios mío, por permitirme hoy hacer un programa en tu honor y recordar tantas cosas que nos permitan corregir errores, que nos permitan salir de todos esos vicios que te llevaron a la muerte, mi querido general Sucre. Saludo rápidamente a Henry Ramírez, a Jan Santander, a J. García 4, a Blanco José, a Marcos Camejo 19 y a Leosmar Vero 23. Llevemos a Sucre en el alma, en el corazón, que sea nuestra guía y nuestro ejemplo. Nos despedimos con Aguaceros del Recuerdo, ¿no? De nada más y nada menos que de Jorge Guerrero. Nos despedimos, queridos compañeros. Nosotros con Sucre venceremos.